Bienvenidos a Bienestar Laboral. Les habla Julián Ramírez. Nuestro propósito es brindar herramientas que permitan que tu vida laboral sea más amena. Hoy vamos a conversar con el doctor Diego Hurtado. El doctor Diego Hurtado es magíster en bioética, es médico y es especialista en gerencia de la salud ocupacional. Doctor Diego, muchas gracias por estar acá conmigo. Doctor Julián, encantado de estar acá en tu programa Bienestar Laboral. Para mí es un placer acompañarte. Bueno, doctor Diego, el tema que vamos a trabajar hoy es un tema sin más ni menos que el arte de trabajar feliz. Doctor Diego, ¿qué es el arte de trabajar feliz? Sí, Julián, resulta que el arte de trabajar feliz es una propuesta, creo que novedosa, en el que quiero devolverle un poco a la humanidad, un poco de lo que he recibido a través de la educación que he recibido en las diferentes universidades en las que he participado. Y como trabajador y como magíster en bioética, comencé a ver algo del mundo del trabajo, y era que en general, Julián, tú lo sabes, a uno lo capacitan desde la técnica para ciertas profesiones, pero a uno nadie en la educación que uno recibe no le suelen enseñar ni a cómo vivir, ni tampoco le enseñan a uno a cómo trabajar, ¿cierto? Entonces el arte de trabajar feliz surge de allí, de ese interés en que a partir de haber estudiado algo que en apariencia es muy inútil, como la bioética o las humanidades, en el mundo de hoy, en el mundo del utilitarismo, en donde uno estudia es para ganar dinero, no para educarse precisamente en el arte de aprender a vivir, en ese mundo de que era inútil hacer una maestría en bioética, resulta, Julián, que vi una materia que se llama el cuidado de sí. Y cuando yo veo esa materia del cuidado de sí, entiendo de que de verdad he vivido mal la vida, aunque siempre he sido una persona juiciosa, pero creo que el concepto de cuidar de mí mismo, o sea, dedicar mi vida para mi propio cuidado, fue la que me dio esa perspectiva de tengo que enseñarle a las personas un poco de lo que he aprendido, y es ese tema del cuidado, del gobierno de sí, del cuidado de sí, y ahí empezó a surgir el tema del arte de trabajar feliz. ¿Y por qué arte? Pues porque es un tema que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de equivocaciones, de la suma de muchos errores, y a partir de allí yo voy puliéndome como trabajador y voy fortaleciendo ese arte de trabajar feliz. Que muy importante, Julián, y es entender que el arte de trabajar feliz no es yo trabajar en una empresa que me dé felicidad a mí, sino que se trata al contrario, es dentro de mí, dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dentro de mi cerebro, que yo me perfecciono como trabajador, y yo trabajo ya es para mí mismo, para mi propio fortalecimiento, para mi propio desarrollo, para mi propio cultivo, y ahí se empieza a desarrollar el arte de trabajar feliz. Yo creo que más o menos se trata de eso. Ok, cultivo, esa palabra me llama mucho la atención en las cosas que he leído del doctor Diego. El doctor Diego es columnista en el diario Criterio. Doctor Diego, me ha contado que surge a partir de la maestría en ese concepto de lo que es la buena vida. Eh, ¿Cómo te das a conocer con el arte de trabajar feliz? ¿Cuál fue tu primera conexión a explicarle esto a tus estudiantes, a las personas a las que les dictabas en tus conferencias a nivel nacional e internacional? ¿Cómo fue ese Sí. primer contacto y cómo lo ves a hoy? ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo que llevas haciéndolo? Claro, yo comencé como empecé con las redes sociales. Entonces yo dije, bueno, ¿qué título le coloco a mis redes sociales? Y llegué, pues, como le comenté al principio, sobre el arte de trabajar feliz, y casualmente la palabra el arte de trabajar feliz estaba disponible en todas las redes, en mi página web www.elartedetrabajarfeliz.com, en Instagram el arte de trabajar feliz, en Facebook el arte de trabajar feliz. Y en ese sentido comencé como muy tímidamente, Julián, como a hacer algunas frases. Yo empecé como manifestando algunas frases. Si tú puedes ver al final, al inicio de mi Instagram, eran simplemente frases que se me venían a la mente, y se la quería transmitir a los trabajadores, muchos trabajadores, Julián,
que están agobiados de hacer su trabajo, que están cansados de hacer su trabajo, porque lo que esperan es del otro. Y el esperar del otro es incierto porque depende del otro, no depende de mí. Entonces el arte de trabajar feliz busca es a que yo trabaje realmente es en lo que depende de mí para ser feliz, en el trabajo, ¿cierto? Entonces mira que ya la concepción laboral es muy distinta a la que tú y yo hemos venido trabajando como médicos laborales, porque hemos tratado de enseñarle a las empresas cómo darle bienestar laboral a las organizaciones, ¿cierto? Que es lo que tú defiendes, pero también la parte que yo defiendo es parte de ese bienestar laboral está en el humanismo, en el rescate del humanismo, que es precisamente como aprender a vivir y a trabajar sin miedo, que ya ahorita quizás lleguemos allá. Entonces, empezaron con esas frases tímidas, Julián, y ya después me demoré mucho para hacer el primer video en Instagram, me demoré bastante, y a partir de ahí ya fui desarrollando un poco las redes sociales, empecé a tener algunas personas que fueron vinculándose en mis redes y ya tuve la oportunidad de ingresar al diario Criterio, como tú lo dijiste, como columnista y yo creo que eso me ha impulsado un poco más porque allí soy más amplio en mi pensamiento y ya muchos trabajadores me identifican, muchas personas de empresas me identifican, cuando voy a diferentes ciudades a dictar conferencias relacionadas con el humanismo, también empiezan a cuestionarse y yo creo que ese ha sido más o menos el desarrollo, Julián, de este tema del arte de trabajar feliz. Muy bien, doctor Diego. Nos va comiendo el capitalismo y nos va comiendo la tecnología, esa parte de hablar de humanismo, porque llega a esa parte de hablar de el humanismo en la medicina laboral y del trabajo, como bien lo decía, que estamos acostumbrados a ver esas clases y esas Ajá, conferencias técnicas y que nos hace falta llenar las empresas sí. de más humanismo y como una herramienta también importante para los trabajadores dentro de la organización. Yo también pienso que uno, si bien debe buscar ser feliz, también debe saber aprovechar esas herramientas que hay en las organizaciones, algunas que te los permiten, hay otras que les falta, pero en cuanto a esas herramientas, doctor Diego, ya lo decías que uno debe buscar ser feliz. ¿Cómo debe un trabajador aprovechar de sí mismo y esas herramientas que le brinda la organización? Sí. Em, lo primero es como conocer la historia, que a ti te gusta mucho la historia. Y es en la Edad Media y en el Renacimiento los trabajadores trabajábamos por el perfeccionamiento de lo que hacíamos. El orfebre, el herrero, el cocinero, lo que buscaban era perfeccionar lo que hacían, no recibían una paga específicamente por ello. Llega el modernismo, el fordismo, el taylorismo, que son todos estos modelos actuales de trabajo, trabajar en la producción, en la unidad de tiempo, producción en masa, que si bien fue muy interesante en términos económicos, digámoslo así, pero nos desvirtuó totalmente la forma de vivir. Ya no vivimos para trabajar, para perfeccionarnos, sino que ya vivimos para trabajar y para consumir y para aparentar. Y en ese sentido se nos ha convertido la vida y ahí empieza a desvirtuarse un poco este tema de trabajar feliz y del bienestar quizás. Entonces llegamos a un momento en el que ya las materias técnicas, el estudiar los elementos técnicos, alejado del humanismo, que es algo que como te decía al principio no genera rendimientos económicos, eh, eso permite que empecemos a vivir de la manera acelerada que vivimos. Y eso es el resultado de que rompamos muchos principios de nuestra condición humana, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo en el arte de trabajar feliz quiero como empezar a recalcar y es, venga, en la forma actual como trabajamos, ¿cómo podemos modificar ciertas acciones que nos alejan de nuestro humanismo y que nos permitan un balance entre pues, ganar dinero, que las empresas crezcan, que las empresas se desarrollen, pero también manteniendo ese bienestar laboral, pero también manteniendo ese arte de trabajar feliz, que es lo que nosotros dos pues, defendemos. Entonces, Julián, se viene toda una cantidad de teorías que cuando me tocó consultar la filosofía, la antropología, un poco de medicina, un poco de técnica también, seguridad en el trabajo, lo que nos gusta, empiezo a desarrollar como un sustento, una base con un buen sustento que me permita
enseñarle a las empresas, enseñarle a los trabajadores, a los gerentes de seguridad en el trabajo, a los gerentes de las instituciones, a que sigamos desarrollando acciones de protección a nuestros trabajadores, pero sin olvidar un concepto humano. Te voy a poner un ejemplo, Julián. Por ejemplo, uno de los aspectos que más humanidad nos hace es la ejecución de rituales. ¿Qué es la ejecución de un ritual? Es comer juntos, conversar, cómo vamos a conversar, cómo vamos a comer, cómo vamos a tomarnos el café, cómo vamos a cepillarnos los dientes. Son muchos rituales que en el mundo de la rapidez, de la inmediatez, de la liquidez, como Zygmunt Bauman lo decía, el escritor polaco, eso se ha perdido. Entonces ya no tenemos tiempo de conversar, ya no tenemos tiempo de vernos, ya no ejecutamos esos rituales. Entonces, si yo le enseño a la empresa que la importancia de recuperar los rituales en el mundo laboral, eso me devuelve humanidad. Y en la medida que yo le permito acciones a los trabajadores para que se devuelvan un poco su humanismo, pues yo creo que los trabajadores lo van a agradecer y ellos van a hacer más esfuerzo para su propio desarrollo personal, pero también el de la organización. Mira que se va cambiando el modelo, ya no es simplemente yo hago cosas para que el trabajador no se me enferme o no se me accidente, sino que ya es, venga, yo lo acerco a que él se comporte lo más humanamente posible en el trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de irnos de la casa, no hay acción más, mejor dicho, lo pongo al contrario, una de las acciones que más humanismo nos da es poder estar en la casa. ¿Por qué? Porque la casa es el único territorio seguro que uno tiene. Entre más me alejo de la casa, más autonomía voy perdiendo. Y llego a un trabajo en donde pues estoy sometido a unas normas, entonces, y fuera de eso sin tanta autonomía, porque la tengo es en mi casa. Entonces ahí, por ejemplo, lo importante del teletrabajo. Pero un teletrabajo es porque el teletrabajo permite que el trabajador sea más autónomo en la toma de decisiones. Entonces, diferenciar las decisiones que se toman en un trabajador en casa con autonomía en su casa versus la autonomía en la empresa, creo que podríamos sacar muchas diferencias allí. Se encuentra más restringido, podría ser. Exactamente. ¿Qué pensabas hablando de teletrabajo? Y traemos a colación los capítulos anteriores que hablamos de lo que fue productividad, hablamos de estrés laboral, inclusive traje en el capítulo pasado un dato que nos da la firma Gallup a nivel internacional, dice que las cifras de estrés laboral están sobre el 44%. Inclusive una de las causas que hablaba es esa parte del teletrabajo mal diseñado. Exacto. Aparte de lo que hablas ahí como un pro, que somos más autónomos, hay personas que en el teletrabajo dicen que se sienten más aisladas. Contrario, Hace sí. falta ese contacto humano, el hablar con sus compañeros, sentirse cercano, inclusive apoyado para tomar decisiones. ¿Qué pensás de eso? Claro, es que somos un poco de todo. O sea, es tan importante como poder estar en casa, también como poder estar en colaboración con los compañeros, porque el trabajo, y esa es otra condición humana, Julián, y es, nosotros no somos competitivos, nosotros somos colaborativos por naturaleza, ¿cierto? El bienestar, el arte de trabajar feliz se consigue en colaboración con el otro, nosotros somos parte de una cadena, pero en el mundo de hoy queremos ser los más, tenemos que ganarle al otro, tenemos que competir con el otro, y eso es lo que ha establecido el desarrollo tecnológico del día de hoy. Hoy estamos con inteligencia artificial, por ejemplo, y son las empresas mirando quién da el primer paso para ganarle a la otra institución. Y yo creo que el humanismo es un poco más que eso, es colaboración. Entonces, hay que mirar cada caso en particular, porque no a todos nos sirven las mismas cosas, ¿cierto? De eso se trata. No es una fórmula genérica para Para todos todos. los trabajadores. Exacto. Muy bien, doctor Diego. Vamos a hablar de su última columna publicada en el diario Criterio. La titulaste La fragilidad del bien laboral. Me llama la atención de esa columna, te voy a leer puntualmente una frase que escribes allí, abro comillas. Todos al unísono buscan el bien. Si todos cumplen con este bien, la empresa crece, el trabajador recibe su paga, la sociedad crece, así como el país. No obstante, ese bien empresarial no es el mismo bien del que habla Martha Nussbaum. En esta columna traes a colación a Martha Nussbaum, nos hablas de la fragilidad del bien. Doctor,
¿qué nos puedes contar acerca de esta columna? ¿Qué te inspiró para traer a Marta Nussbaum y cuál es el mensaje central de esta columna? Sí, Julián, yo tengo que serte ahí muy sincero porque todas las semanas escribo mi columna para el diario Criterio y muchas veces no sé sobre qué escribir porque hay tantas cosas. Entonces lo que hago es, y así lo dije yo en una columna anterior, o creo que en esta misma. En esta lo expresas. Yo lo expreso, venga, yo me hago frente a mi biblioteca, muy pequeña por cierto, cojo un libro y ahí identifico el tema sobre el que voy a tratar y cogí el libro de la fragilidad del bien de Marta Nussbaum. Y es precisamente eso, las empresas creen que el bien es pues que todos sus objetivos misionales, su misión, su visión, sus objetivos corporativos salgan adelante. Si todo eso se cumple, los trabajadores están bien, pues de eso podríamos hablar del bien. Pero cuando vamos a leer el libro de la fragilidad del bien de Marta Nussbaum en términos filosóficos, digámoslo así, ya el bien no es el mismo, ¿cierto? Ya el bien no es un utilitarismo, ya no soy bienes porque produzco, porque vendo, porque hago mucho, porque me muestro mucho, no, sino que ya el bien es el verdadero bien que me permite cultivar mi calidad humana, mis condiciones humanas, ese es el verdadero bien. ¿Cierto? Entonces, hay muchos trabajadores que se sienten muy bien porque pues quizás les está yendo bien, ganan muy buen dinero, tienen muchos artículos de lujo que compraron. En el mundo laboral de hoy eso está muy bien. Nadie te va a regañar, Julián, porque te digan, ¿por qué estás comprando un carro tan caro? No es necesario tener un carro tan costoso, puedes tener un carro más austero y eso te va a dar más libertad, digámoslo así. Pero en el mundo del humanismo, el verdadero bien es el cultivo de las virtudes, es el cultivo de la decencia, es el cultivo de aprender a vivir la vida, ¿cierto? Aprender a ser un buen trabajador, el minimalismo, el gobierno de sí, el cuidado de sí, los rituales, la confianza, la justicia, ¿cierto? Ese es el verdadero bien. Entonces yo ahí pongo como en contraposición, ¿será que el verdadero bien filosófico del ser humano no podrá estar en concordancia con el bien laboral? Yo creo que si podemos alinear esos bienes en un mismo sentido, yo creo que va a ganar todo el país. Y yo creo que de eso pues busco en mi columna. Creo que uno lee tu columna y se imagina dos autopistas que van a lugares diferentes. Lees autopista de la empresa que lleva al cumplir la producción, se ganó bien, y la parte del trabajador en lo que llamas cultivo. Me gusta mucho esa palabra de cultivar todas esas virtudes que nos llevan a tener lo que es una buena vida, Una buena vida, claro. como lo mencionas ahí. ¿Qué herramientas nos puedes aportar o le puedes decir hoy a ese trabajador que nos escucha, que se la pasa en su trabajo gran parte del día, de su vida? ¿Qué herramientas tiene a favor ese trabajador para alcanzar, para cultivar y para lograr esa buena vida, y que no vaya a tener problema con lo que es la productividad de su empresa, cuando la empresa no está alineada con buscar ese bien para él, sino con que se cumplan sus objetivos comerciales? Comerciales o misionales, claro. Yo creo que, Julián, que lo primero que tenemos que pensar en ese ámbito del bienestar laboral es decirle a los trabajadores que tienen dos opciones. La primera opción es seguir viviendo como nos han enseñado que es la vida. O sea, viva para estudiar, estudie para trabajar, trabaje para comprar y compre para aparentar. Si usted quiere seguir viviendo de esa manera, bienvenido sea, es muy fácil, no tiene que hacer estudios adicionales para seguir viviendo así, simplemente déjese llevar y disfrute el viaje, como diría. Eso sí, ¿cuál es la consecuencia? El motivo de tu programa anterior, el estrés. O sea, el estrés es la consecuencia de un cuerpo que trata de adaptarse a algo que no es capaz, ¿cierto? Y por tanto termina quemándose. Eso, o sea, esa es la primera forma. La segunda forma es, si usted es un trabajador que piensa que podemos vivir diferente y que podemos perfeccionarnos haciendo muy bien nuestro trabajo, pero no por el aparentar, no por el comprar, sino que soy yo el que me perfecciono para mí mismo y yo soy el que crezco y uso mi trabajo como un mecanismo de perfeccionamiento. Si yo creo que puedo tomar ese segundo camino, lo puedo hacer.
Ahora la pregunta, Julián, es, ¿qué tiene que pasar en ti o en mí para empezar ese camino, que es lo difícil? Entonces, hay gente que ocurren situaciones muy graves en su familia, un accidente, la muerte de un familiar, y cosas como que te paran en la vida y como que te zarandean, digámoslo así, y te dicen, venga, no puedes seguir viviendo así. O sea, puedes vivir de otra forma. Pero también hay personas como yo que se dedicó a estudiar algo totalmente inútil, ¿cierto? Como una maestría en bioética que me permitió entender que estábamos viviendo, que yo estaba viviendo una vida de manera equivocada y que podía vivir ya no para los demás, para el que dirán los demás, que yo tengo un carro, que yo tengo una casa muy grande o no sé qué, sino que ya es vivir para mí mismo, ¿cierto? Ya es el arte de gozarme a mí mismo, de cómo me perfecciono yo mismo. Entonces, si tú encuentras esa posibilidad de encontrar esa opción de que, por ejemplo, estudies algo, o, por ejemplo, también hay trabajadores, Julián, que conocen a personas de las que se admiran demasiado y estas personas lo llevan como un maestro, como un sensei, como un maestro, ¿cómo lo podríamos decir? Como alguien que te lleva de la mano y te lleva por otro camino. Alguien que puede seguir. Alguien que pueda seguir eso, o puede ser la Pero seguir religión. De una buena manera. De una buena porque ahora manera. También hay, Sí, digamos, malas unas influencias. influencias que Que no, no son- que vas sí, hacia lo que hablas Exacto. del aparentar, de Exacto. mostrar ciertas cosas que va uno a revisar el fondo y ese cultivo y realmente No tiene, no hay nada tiene ahí. profundidad. Sí, sí. Entonces, si también sigues a personas que te pueden mostrar una forma diferente de vivir, hay muchas posibilidades de tomar diferentes caminos para que te lleven al mismo sitio, que es la opción 2, la opción de vivir alejándose tampoco se trata de ser anticapitalista o de yo no compro nada, yo me voy al campo y me vuelvo pues como un monje, no se trata tampoco de eso, pero sí de aprender a vivir. O sea, yo no necesito tener 25 pares de zapatos, yo con 4, 5, 6 pares de zapatos puedo vivir tranquilamente y no me voy a permitir comprar más de lo que necesito. O sea, cuando empezamos a entender que la vida puede ser diferente, eso nos permite, primero, ya no voy a tener tantas deudas, Julián. Entonces tengo mi trabajo, ya no tengo deudas, por tanto ya no compro tantas cosas, ya no me rinde un poco más el dinero y cuando me rinde más el dinero ya tengo más libertad financiera, cuando tengo más libertad financiera ya puedo tener menos miedo de decir la verdad en mi empresa, porque ninguno de los trabajadores suele ser capaz de decir la verdad en su empresa porque tiene miedo de perder su trabajo, porque está lleno de deudas. Entonces mira que cuando yo empiezo a aprender a vivir la vida con la razón, con la inteligencia y no con la cultura de todo el mundo, entonces ahí empiezo yo a entender que de verdad el humanismo sí me acerca a un arte, ¿cierto? Que es un trabajo duro, de esfuerzo, para vivir y para trabajar feliz, que es lo mismo de lo que tú hablas en tu programa de bienestar laboral, o sea, estamos en el mismo sentido. Qué bueno traer a colación, doctor Diego, el humanismo en esta época en que sentimos tanto miedo de la inteligencia artificial, otra de las columnas que usted tocó y que sería bueno hablarlo en otro capítulo que tengamos acerca de ello. Finalmente, doctor Diego, gracias por habernos enseñado hoy parte del humanismo, del arte de trabajar feliz. Doctor Diego, yo quisiera escuchar dónde lo pueden seguir, dónde lo pueden contactar. Perfecto, Julián, muchas gracias. Inicialmente está mi blog, del arte de trabajar feliz, que es www.elartedetrabajarfeliz.com. Ahí está pues mi blog en donde suelo mantenerlo actualizado acerca de mis pensamientos, de acciones interesantes para adelantar. Pero también me puedes encontrar, Julián, en mis redes sociales, en Instagram como El Arte de Trabajar Feliz, en Facebook El Arte de Trabajar Feliz, y esas son como las más importantes pues actualmente. Al doctor Diego, muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Recuerden todos que somos Bienestar Laboral. Nos pueden seguir en Instagram como Somos Bienestar Laboral. Cualquier duda, inquietud o propuestas que tengan para un próximo conversatorio serán escuchadas. A todos les deseo buena tarde.